¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con este, entre comillas, curso de fabulosofía. Y quería también decirles que estoy grabando un pequeño curso también acerca de la obra de René Girard, para si les llega a interesar profundizar un poco en la obra de este autor. Bien, esta fábula se titula El lobo y el ratoncito. Aquí Krylov mete el dedo en la llaga, como decimos en español, ¿no? O sea, va al centro, a la quinta esencia de nuestro problema, de la condición humana. Curiosamente, Krylov, bueno, también como lo hace con otras fábulas, o en ocasión de otras fábulas, él observa un hecho y de ese hecho, inspirado por ese hecho, redacta una fábula que viene a representar este hecho en forma gráfica, plástica, simpática, utilizando en lugar de hombres la figura de animales, ¿no? Entonces Krylov leyó en el diario un artículo escrito por un juez que se escandalizaba de lo mal que estaban las cosas, porque, dice el juez, él estaba tomando el té en un restaurante, en un bar, no sé, en Moscú, y entonces se había descuidado por un momento, había ido al toilet, no sé, y alguien le robó un reloj que tenían en el bolsillo, ¿no? Estos relojes que utilizaban en la época, no de pulsera, sino con la cadena, y lo sacaban del bolsillo y miraban la obra, ¿no? Bien. Entonces el juez hablaba de la importancia que es el respeto a la ley, ¿no? Cómo tenemos que vivir según la ley, y esa ley basada en el respeto a la propiedad privada, ¿no? En fin, al patrimonio de los demás, al respeto, a la consideración, a la justicia, qué sé yo, es un fundamento sólido de la vida común, ¿no? Krylov aparentemente lo conoce personalmente a este juez, y sabe él, como aparentemente era algo, como dicen, vox populi, de que era un hombre absolutamente corrupto. O sea, un hombre que vendía sus decisiones, ¿no? Defendía criminales o dejaba indefensos a inocentes. Se había enriquecido de una forma escandalosa gracias al puesto que tenía, ¿no? Entonces él escribe esta fábula un poco representando al juez en el protagonista de la fábula, que es un lobo. Un lobo, vamos a la fábula, iba caminando hacia su cueva después de un día fructuoso, había comido, estaba satisfecho, se iba a dormir, ¿no? Y por ahí encuentra en el camino un corderito de pocos meses, ¿no? Una criatura realmente tierna, como son los corderitos, ¿no? Débil, pero muy hermoso, muy tierno propiamente y manso, ¿no? No por casualidad el cordero es la imagen bíblica de la mansedumbre, ¿no? Y de la bondad, porque aun cuando muere con serenidad, no muere chillando como un cerdo, ¿no? Sino con una mirada triste, como perdonando a quien lo está asesinando, ¿no? Y entonces encuentra un corderito y dice, bueno, no tengo hambre, pero tengo dientes. Te lo agarra del cuello con la brutalidad propia del lobo, se lo lleva a la cueva, ¿no? Y lo va arrastrando, y el corderito lo mira con esa mirada pidiendo perdón, pidiendo compasión, mejor dicho, ¿no? Misericordia. Quiero vivir, ¿no? Le dice con su mirada al corderito. Pero bueno, la ley
La ley es la fuerza, ¿no? Ustedes saben que no hay otra ley en la selva que la ley de la fuerza. Entonces lo lleva, lo mata, se entretiene un poco mordisqueándolo a su víctima y bueno, y se queda dormido, ¿no? Empachado, dormido. Por ahí aparece un ratoncito hambriento, que ve la situación, ve al corderito muerto, degollado, abierto, al lobo durmiendo y se acerca y se atreve a arrancar un pedacito de carne, de un huesito, ¿no? Sale corriendo, feliz, a compartir ese botín, ¿no? Con otros ratoncitos. Bueno, cuando el lobo se despierta y se da cuenta de que falta un pedacito de su cordero, ¿no? De su cordero. Y entonces se levanta indignado y se dirige al bosque, ¿no? El bosque, aparentemente no hay nada en el bosque, porque los animales están camuflados, están escondidos, ¿no? Pero está lleno de vida. Lo que pasa es que es una vida que hay que percibirla. Y están ahí las ardillas, las mariposas, en fin, los pajaritos, los otros roedores, ¿no? En fin, los animales que habitan en el bosque. Entonces el lobo se manda un speech, ¿no? Un discurso acerca de la importancia de la ley, ¿no? Qué importante que es para construir un bosque igualitario, armonioso, democrático, que respetemos la propiedad del otro, que sepamos conocer los límites que nos impone la ley, ¿no? Porque si no vivimos según la ley, en fin, esto es una anarquía. Entonces ahí continúa el lobo un poco diciendo que bueno, que él perdona a quien, pero que no lo haga más porque le han tocado su propiedad, ¿no? Su propiedad era el cordero, precisamente, que él había un momento atrás asesinado, ¿no? Así termina la fábula con este discurso acerca de la importancia de la ley y no de la fuerza. Lo que quiere destacar aquí Krylov, obviamente, es lo que se llama habitualmente una doble moral, ¿no? Cuando, por un lado, cuando nos conviene, recurrimos a la ley de la fuerza. Y cuando no nos conviene, apelamos a la fuerza de la ley. Y esto, algunos son tan habilidosos que lo hacen de una forma tan, sutil, mágica, que uno no se da cuenta, que pasan de la fuerza a la ley y de la ley a la fuerza. Decir, bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque es muy común. Esta es la quinta esencia de la política. La política, tal como está establecida en el mundo, o bien recurre a la fuerza cuando le conviene, o bien recurre a la ley cuando le conviene. Y uno no sabe realmente, como simple ciudadano, qué está sucediendo, ¿no? Bien. Me parece a mí que esto tiene una enorme importancia, porque, vuelvo a repetir, ahí Krylov mete el dedo en la llaga, la condición humana, y no por casualidad, este tema es tocado muchas veces por Jesús en el Evangelio. Es interesante ver cómo él insiste en sus predicaciones acerca del peligro de la doble moral, que es lo que un poco nos define a nosotros, a los hombres, ¿no? Al menos en la condición actual, y cómo es difícil, muy difícil, superar esta doble moral, ¿no? Obviamente hay ámbitos emocionales donde la doble moral es hasta casi simpática, ¿no? Pero en el ámbito, digamos, de la moral,
o sea, de la justicia, es indispensable superar la doble moral, al menos para ser discípulos de Jesús. Por eso me parecía indispensable buscar un paralelismo en el Evangelio. Por ejemplo, hay una parábola, ¿no?, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, no me quiero equivocar, donde Jesús dice, bueno, había un siervo que le debía a su rey 10.000 talentos, ¿no? Una sufra enorme. Entonces el rey lo llama, dice, bueno, pagame. No puedo pagar, bueno, te vendo a vos, a tu familia. En aquella época se vendía a los deudores como esclavos, y el dinero que se obtenía de esa operación de venta de esclavos iba en parte a compensar la deuda, ¿no? Entonces le suplica, por favor, que le tenga piedad, que lo espere, que le va a pagar. Y el rey tiene compasión. Y no solamente lo espera, sino le perdona la deuda. Le perdona la deuda. Le dice, bueno, ya está, andate. Entonces este deudor del rey sale del palacio y se encuentra con un deudor que le debía a él monedas. Ahora él no es deudor, es acreedor, y como acreedor le exige al otro, pagame. Y el otro le dice, bueno, no puedo pagarte. Monedas. Y entonces va y lo mete preso. Lo hace meter preso, ¿no?, para que de algún modo alguien venga y pague en lugar de él, en fin, o si no, venderlo como esclavo, por una deuda infinitamente inferior a la que él tenía y que fue perdonada, ¿no? Entonces el rey se entera y le dice, pero lo llama y dice, pero yo te perdoné 60 millones de pesos, ¿no? ¿Y vos no le perdonaste 600 pesos al otro? Entonces el rey se enoja y con razón, ¿no? Digamos que y este es un texto muy importante del Evangelio donde vemos también las dos caras, ¿no? Como deudores nosotros pedimos paciencia a nuestro acreedor, ¿no? Misericordia, comprensión, bla, ¿no? Pues tenemos la máscara del deudor. Ahora, como acreedores, o sea, como aquellos a quienes nos deben, tenemos otra máscara, ¿no? La máscara de la justicia, de lo exacto, ¿no?, de los números, de lo que corresponde, de la ley, ¿no? Pero, de hecho, si uno lo piensa y analiza un poco esta parábola, tenía derecho a exigirle, ¿no?, a su deudor. El hecho que le haya perdonado el rey no significa que él tenía la obligación de perdonar. Obviamente que no. Pero aquí tenemos que pensar en el significado de la palabra derecho. ¿Tenía derecho? ¿Era legal? Sí. ¿Era justo? No, ¿no? Si entendemos el derecho como lo legal, lo que ha sido establecido como ley por la autoridad en cuestión, sí, era legal. Él tenía el derecho de exigirle y hasta mandar preso a su deudor. Pero si entendemos al derecho como lo justo, lo correcto, ¿no?, como lo racional en el sentido de lo humano, ¿no?, en el sentido de lo racional que dice Jesús en el Evangelio. ¿Qué es lo racional? Dice Jesús, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Eso es lo racional. O no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo racional, según el Evangelio. Y entonces, si yo no quiero ir preso por una deuda enorme, mucho menos voy a mandar preso a otro por una deuda mucho menor, ¿no? Esto Jesús obviamente lo trata en el contexto de las relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre ellos, ¿no? Esto es un tema tan importante, que en el texto del Padre Nuestro leemos, ¿no?, perdona nuestras deudas, ¿no?, o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vale decir que yo te pido perdón asumiendo el compromiso de perdonar. No es que Dios
me ponga una condición, pero yo sí asumo el compromiso de perdonar, ya que vos me perdonás. Digamos que hay una reciprocidad entre mi relación con Dios y con los demás. Y esto, digo, es de una importancia enorme, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos al lobo hablando de la importancia de la fuerza de la ley, cuando él recién acaba de usar la ley de la fuerza, ¿no? Yo soy fuerte, mato al cordero, aunque no tenga hambre, porque soy fuerte, esa es la ley. Ahora, si alguien me roba cuando estoy durmiendo, entonces sí, recurro a la legislación, ¿no? Estos son temas, como ven, aquí se abren temas de enorme importancia, que es la relación entre lo que se llama ley, el derecho, y la justicia, ¿no? Digamos que para el cristiano hay algo superior a la legislación, que es el sentido de la justicia, lo racional. Es tan así, fíjense ustedes, y con esto termino, que Santo Tomás de Aquino, que fue un gran estudioso de la ley, ¿no? Él dice, bueno, la ley injusta no tiene razón de ley. Fíjense ustedes, ¿no? Y la ley injusta, o sea, la ley que va en contra de la razón, en contra de esta ley moral suprema, saber, no hagas a los demás lo que no tiene razón de ley. Quizá haya que obedecerla, dice. Porque, bueno, porque un orden injusto es mejor que la anarquía. Repito, un orden injusto es mejor que la anarquía. Por eso, aunque los impuestos sean injustos, hay que pagarlos. Pero no por un acto de justicia, sino de paciencia. Como tolerancia, ¿qué va a ser? No tengo otra. Es mejor pagarlo que no pagarlo. Pero me libero de esta idea de que la ley se identifica con lo justo, porque no se identifica con lo justo. Ni mucho menos. Ni mucho menos, ¿no? Lo justo es lo dictado por la conciencia, por el sentido de la justicia. Entonces el derecho está entre estas dos realidades que pueden coincidir en parte o pueden ser opuestas, como la justicia y la ley, ¿no? Que tengan un muy buen día.